Ucrania ha incrementado sus ataques de largo alcance con varias ofensivas y acaba de destruir en Rusia algo irrecuperable para Putin. El cerebro y la sangre vital de toda la maquinaria de guerra rusa se han ido en llamas. Y Ucrania no se detuvo ahí. Con Putin humillado y el mayor orgullo de Rusia destruido, Ucrania siguió golpeando con fuerza. La maquinaria de guerra rusa está siendo paralizada para siempre, un golpe a la vez. Un vistazo a algunos objetivos muestra lo grande que fue este ataque ucraniano. La unidad élite rusa de drones Rubicon perdió su centro principal, los centros logísticos arden y un puesto de mando quedó inutilizado. Esto fue preciso, contundente, una demostración de que, mientras Rusia intenta pegarle a ver si pega con sus ataques de largo alcance, Ucrania le da a los objetivos correctos cada vez. Los agentes de inteligencia ucranianos han eliminado al cerebro de una de las operaciones rusas más importantes. Ese cerebro es Rubicon, la unidad de drones más letal de Rusia. La noche del 9 al 10 de febrero, drones ucranianos irrumpieron en regiones ocupadas de Zaporilla. Su objetivo era Vysoka, que ya no era el pequeño pueblo de antes. Antes de que Putin lanzara su invasión, Vysoka se había convertido en el sitio de un puesto de control de vehículos aéreos no tripulados, o UAV, perteneciente a la temida unidad Rubicon. Los funcionarios ucranianos saben lo peligrosa que es esta unidad. Dicen que está bien financiada, muy capaz y clave en la estrategia rusa para crear desafíos logísticos en territorio disputado de Ucrania. Rubicon es el cerebro detrás de todo lo que las fuerzas rusas hacen en tierra. Ucrania le voló esos sesos con un ataque a un centro de drones que quedó reducido a cenizas. Se siguen evaluando los daños de este y otros ataques que cubriremos en el video. Si es un cuartel general de drones, eso significa que Ucrania ha eliminado a varios de los mejores pilotos de drones rusos. Esto, junto con equipos y drones capturados, beneficiará al ejército ucraniano. Rubicon se ha vuelto notorio por usar sus drones contra civiles ucranianos, según reportó United 24 Media en julio de 2025. Se sospechaba que Rubicon lideró un ataque ruso con drones contra un tren carbonero ucraniano cerca de la mina Biloserska, en Donetsk, Ucrania. Rubicon atacó y el tren se incendió. Al menos 2 personas comunes murieron a manos de Rubicon, pero este ataque no tenía ningún propósito militar. Según se reporta, Rubicon estaba probando una nueva gama de drones de ataque, y para hacerlo eligieron un tren carbonero estacionado, operado por civiles. Lo que Ucrania logró el 9 y 10 de febrero no solo fue eliminar al cerebro de los drones rusos en territorios ocupados, fue una merecida venganza. Rubicon era clave en la maquinaria de guerra rusa, una de las pocas unidades de drones rusas que puede competir con los operadores de drones ucranianos de alta calidad. Es probable que, en gran parte gracias a los esfuerzos de Rubicon, Rusia haya logrado las míseras ganancias que consiguió en 2025, ya que los drones de la unidad destrozaron las líneas de suministro y mataron por igual a soldados y civiles. Como vemos en Ucrania, en 2026, un ataque a un objetivo ruso clave solo fue el inicio. Tras eliminar a los cerebros, Ucrania se enfocaría en otros objetivos, incluyendo uno clave en la industria que sostiene la guerra rusa. Regresaremos a ese objetivo más adelante en el video. Primero, Ucrania asestó un doble golpe a Rusia al atacar un centro militar que entrenaba pilotos de drones rusos en Komish, Soria, Zaporilla. Operadores ucranianos impactaron una instalación rusa de entrenamiento de pilotos de drones, y la marca Bonus destruyó un centro de fabricación de drones FPV. Tras eliminar el centro de mando de una de las unidades más letales de Rusia, Ucrania impidió la llegada de nuevos pilotos y luego destruyó la planta. Como ahí fabricaban los drones de Rubicon, fue una jugada genial de Ucrania. Un ataque para debilitar a Rubicon y otras unidades rusas de drones a largo plazo, al quitarles lo que necesitan para trabajar. Y Rusia siempre requiere más operadores de drones. Según la Fundación para la Defensa de las Democracias, Rusia planea crear una escuela militar para capacitar a sus oficiales en sistemas no tripulados. Esa escuela, que abrirá en 2027, sería un objetivo inmediato para operadores ucranianos de drones de largo alcance. Su existencia también demuestra lo que Ucrania ya sabe. Rusia no podrá entrenar a sus pilotos de drones en territorios ocupados. Estos intentos serán sofocados como otras veces en la guerra. Rusia tiene que replegarse lo más lejos posible para tener una oportunidad de hacer lo que necesita para mantener en marcha la invasión de Putin. Los pilotos entrenados en Zaporilla habrían preferido estar en Moscú cuando llegaron las municiones ucranianas. Ahora, su planta de drones ya no existe. Fue destruida y la campaña de drones de Rusia en Ucrania sufrió un gran golpe,
del que quizá tarde mucho en recuperarse. Los golpes continuaron para Ucrania. En esos ataques, Ucrania centró su atención en Kursk. Quizá recuerdes Kursk como la región que Ucrania invadió en agosto de 2024. Ucrania capturó más de 1.000 kilómetros cuadrados o casi 400 millas cuadradas de territorio durante esa incursión, obligando a Rusia a dedicar una fuerza enorme para sacar a Ucrania. Ahora que el territorio volvió a manos de Rusia, parece que las fuerzas de Putin han estado usando Kursk como punto de lanzamiento para los drones de largo alcance que Rusia está usando para atacar a Ucrania. El 9 y 10 de febrero, Ucrania le puso un alto a eso en el asentamiento de Tetkino, en Kursk. Militares ucranianos eliminaron un puesto de control de drones ruso que probablemente se estaba usando para coordinar los ataques de largo alcance que Rusia lanza contra Ucrania. Estos puestos, o puntos de control en tierra, son fundamentales en el mapeo con drones al servir como referencias fijas para que el dron verifique su ruta. Son como señalamientos guía para drones y operadores. El poste en Tetkino servía para que operadores de drones rusos confirmaran que sus UAV iban en la dirección correcta antes de cruzar la frontera hacia una ciudad ucraniana. Ya no. El poste fue alcanzado y la región de Kursk se debilitó mientras Rusia la usa para ataques con drones. Aquí vemos a Ucrania coordinando para destruir gran parte de la infraestructura de drones rusa. Había indicios de que Ucrania tenía algo preparado, si Rusia lo hubiera notado. 1 o 2 días antes de los recientes ataques al centro de operaciones de drones ruso, Ucrania golpeó otro objetivo, Rostov del Don, que Rusia ha usado durante mucho tiempo como línea logística clave para enviar equipo y armas a los territorios ocupados en Ucrania. Uno de los tipos de equipo que pasa por Rostov del Don son los drones FPV que Rusia está usando en el frente para atacar la logística ucraniana y causar bajas. ¿Te acuerdas de los tipos de drones que mencionamos? La unidad Rubicon usa Rostov del Don. Es uno de los lugares donde se almacenan estos drones antes de que lleguen a Ucrania. El 9 de febrero, Ucrania informó haber localizado una instalación de drones FPV de Rusia en Rostov del Don. El país reveló esto al atacar la instalación y destruir 3 contenedores con drones FPV y piezas para fabricar más. Según datos preliminares, se destruyeron unos 6.000 drones FPV y varios contenedores resultaron dañados, informó el Estado Mayor General de Ucrania. Apenas hace un día, esto parecía un ataque de primera plana. Ahora parece más bien un presagio de lo que estaba por venir. Ucrania dejó fuera de combate el equipo que usan los cerebros de toda la operación de drones de Rusia. Con ese equipo destruido, Ucrania apuntó a los cerebros mismos, la unidad de drones. Eso ha hecho del daño intencional a civiles una herramienta de guerra, como señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, el 10 de febrero. En Rubicon y otras unidades de drones rusas surgió una cultura retorcida, donde Rusia comenzó a usar drones FPV para atacar objetivos civiles en la retaguardia ucraniana cercana. Todo para matar civiles y entrenar operadores. Los ataques rusos con drones a civiles e infraestructura en la línea del frente son tan frecuentes que observadores los llaman cacería o safari humano, según el ISW. En una noche, Ucrania desmanteló una unidad rusa pionera en ataques, destruyó puestos de mando de drones en Rusia y una instalación de entrenamiento para operadores de drones rusos. Para participar en este macabro safari todos los días, los cerebros de la retorcida operación rusa de drones ya no están. Antes de profundizar, recordemos el elemento vital mencionado previamente en el video. Estás viendo el programa militar. Si quieres ver más reportajes sobre los espectaculares ataques de Ucrania, dale a suscribirte para que nunca te pierdas uno de nuestros videos. Ahora, el elemento vital. Probablemente ya sepas que para Rusia es su industria petrolera, la cual ya ha estado enfrentando problemas. Como reveló The Straits Times en un reportaje del 1 de febrero, los ingresos petroleros de Rusia bajaron 25%, tan solo en 2025, obligando al Kremlin a trasladar a los rusos el costo de una invasión que le cuesta al país unos $170.000 millones anuales mediante aumentos de impuestos y déficit. La industria petrolera de Rusia está en declive, pero no está fuera de la jugada. Rusia sigue recibiendo miles de millones de dólares mensuales por vender petróleo y sus derivados. En enero, a pesar de una caída del 50%, Rusia todavía obtuvo 393.3 mil millones de rublos por sus ventas combinadas de petróleo y gas. Esos son 5.1 mil millones de dólares y muestra a Ucrania que debe hacer más para cortar el sustento de la maquinaria de guerra rusa. Tras eliminar a los cerebros de la operación de drones rusos en zonas ocupadas y fronterizas, Ucrania mostró que sigue enfocada en destruir el mayor petróleo ruso posible.
En un ataque nocturno del 10 de febrero, Ucrania lanzó una enorme andanada de 108 drones contra Rusia, y algunos de esos drones lograron impactos directos en la refinería de petróleo Lukoil de Volgogrado. El Kyiv Post reporta que analistas de inteligencia de fuentes abiertas afirman que el último ataque ucraniano causó un incendio, siendo el 9º ataque a la instalación desde el inicio de la guerra. El gobernador regional de Volgogrado, Andrei Botarov, confirmó el incendio. Esto suele indicar que el incendio es tan grande que Rusia no puede ocultarlo. Botarov hizo el anuncio al estilo ruso. Unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque terrorista masivo con drones contra infraestructura energética y civil en Volgogrado. Rusia acusa a Ucrania de terroristas, pero sus drones atacan infraestructura civil y energética ucraniana. Botarov también afirmó que ningún civil resultó herido en el ataque a la refinería. Eso te lo dice todo. No fue un ataque terrorista, ni un intento de Ucrania de imitar los horrores que Rusia inflige a los ucranianos. El ataque a la instalación de Volgogrado fue preciso, y al parecer, dañó gravemente una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia. En específico, Ucrania atacó la instalación Lukoil Volgograd Nefta Perevodka, que está en el distrito Krasnoarmeysky de Volgogrado. Esa instalación puede producir más de 15 millones de toneladas de petróleo al año. Esto conforma una gama de productos que incluye gasolina, combustible de aviación, diésel, betún y otros productos petrolíferos refinados. Todos estos son productos que el ejército ruso usa para sostener directamente su invasión. Que no se produzcan diésel ni gasolina significa menos tanques y vehículos rusos participando en los asaltos rusos. Además de la pérdida de ingresos por estos ataques, Rusia sufre un doble golpe. Mientras sus asaltos debilitados fracasan ante las defensas ucranianas, el canal de Telegram Astra comparte imágenes de las secuelas del ataque de Ucrania. Un video, que claramente fue grabado desde cierta distancia de la refinería, muestra un incendio envolviendo las instalaciones. Este incendio es enorme, y probablemente los servicios de emergencia en Rusia aún lo combaten. Tienen experiencia en eso. Ya mencionamos que la refinería de Volgograd ha sido atacada varias veces por Ucrania. Los ataques anteriores ocurrieron en febrero de 2024, junto con una serie de otros en 2025. Eso pasó en enero, febrero, marzo, agosto y noviembre. Esta es la genialidad de los ataques de Ucrania a las refinerías. El país sabe que sus drones no tienen suficiente potencia de fuego para destruir por completo las refinerías que atacan. El equipo puede repararse y las refinerías reactivar operaciones. Por eso Ucrania las ataca repetidamente para dejarlas fuera de servicio cuando están por reanudar. Esta astuta estrategia está causando muchos problemas a Rusia respecto a su fuente de vida, según señala el Kyiv Post. Medios rusos informan que el suministro de petróleo a refinerías cayó a su nivel más bajo en 15 años durante los ataques. El refinado total en Rusia en 2025 cayó 1.7% a 262.3 millones de toneladas. El corredor de seguros Minsk informó que los productores de petróleo rusos perdieron más de 1 billón de rublos. 1 billón de rublos son cerca de 12.9 mil millones de dólares. Ese dinero el Kremlin no puede grabarlo, porque se pierde por ataques como el reciente de Ucrania en Volgogrado. Paremos un momento, respiremos. En cualquier video normal, aquí es donde podríamos empezar a ir cerrando. Entre el 8 y 10 de febrero, Ucrania inutilizó partes clave de la maquinaria de guerra rusa. Putin queda en ridículo por otro fracaso ruso al no detener ataques ucranianos de largo alcance. Con eso Ucrania aguanta unos días, ¿no? Para nada. Ucrania logró mucho más en este tiempo, mientras las explosiones destruían los cerebros y la sangre vital de Rusia. Otros ataques ocurrían en los territorios ocupados de Ucrania y en Rusia, según imágenes del batallón Asgard de Ucrania. Ucrania también destruyó 2 sistemas de misiles tierra-aire Tor M2 el 10 de febrero. Ese batallón forma parte de la famosa 412ª Brigada Némesis de Ucrania y consiguió impactar sistemas de defensa aérea, valorados en unos 50 millones de dólares. Los 2 Tor M2 destruidos son las defensas aéreas rusas más recientes que la Brigada Némesis ha eliminado en territorios ocupados. En 2026, esta brigada ha dejado fuera de combate 13 de estos sistemas, mostrando que Ucrania sigue atacando este tipo de objetivos. Eso llevó a que su SBU destruyera defensas aéreas rusas, valoradas en 4.000 millones de dólares en 2025. Los 2 Tor M2 quedaron fuera de combate por drones ucranianos de alcance medio, lo que indica que estaban en la retaguardia rusa en Ucrania ocupada. En el frente táctico, derribar 2 sistemas de defensa aérea abre nuevos corredores para que Ucrania use drones y misiles.
Es muy probable que los objetivos que estos sistemas están protegiendo sean alcanzados muy pronto, mientras Ucrania trabaja para debilitar de forma continua las defensas rusas. Puede que ya te imagines lo que vamos a decir después. Hay todavía más. En Zaporilla, las fuerzas ucranianas atacaron con éxito un sitio de concentración cerca de Kliborovna. Ucrania también atacó nodos militares rusos clave en los territorios ocupados de Donetsk. En Yalta, Ucrania atacó una unidad rusa de reparación, un depósito de lubricantes y una instalación de combustible en Fedorivka. Todo esto fue reportado por el Estado Mayor General de Ucrania en Telegram, que dijo que las fuerzas de defensa ucranianas seguirán implementando de manera sistemática medidas destinadas a debilitar el potencial de combate del agresor ruso. Ese es el punto. Atacar drones, centros de mando y almacenes rusos hace que los drones FPV sean menos efectivos en el frente y limita el impacto de los drones de largo alcance. Atacar de nuevo la refinería de Volgogrado elimina una instalación clave que apoya el esfuerzo bélico ruso y financia al Kremlin. Con sus ataques en los territorios ocupados, Ucrania ha debilitado las defensas rusas, abriendo más vías para sus ofensivas y eliminando soldados y equipo clave que Rusia necesita para la guerra. Todo esto pasó en 2 días. Paralizar la maquinaria de guerra rusa va a tomar tiempo y va a requerir más ataques como los que vimos entre el 8 y el 10 de febrero. En solo 2 días, Rusia perdió una base Rubicón irrecuperable y sus fuerzas quedaron tambaleantes, mientras Ucrania se prepara para golpes más devastadores. Ucrania busca maneras de reducir el impacto de los drones FPV rusos en el frente de combate. Se ha creado una nueva bala brillante y va a ser una de las armas antidrones más efectivas del mundo. Conoce cómo esa bala podría cambiar la guerra en Ucrania en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más sobre la estrategia de Ucrania contra Rusia. Gracias por vernos.